días. Durante esta semana hemos abordado los importantes cambios en materia de transporte, sobre todo con el inicio y la culminación, ¿por qué no?, de la línea 1 del Metro de Panamá, pero también lo que significó modernizar el sistema de transporte conocido hoy día como el Metrobús. Vamos a conversar a esta hora con Nicolás Brea, ex secretario general de la Autoridad del Tránsito. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Y previamente conversábamos sobre esos importantes avances en materia de transporte. Un trabajo muy difícil, ¿fue así? Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, creo que en el periodo 2009-2014 se marcó una gran diferencia en lo que es transporte público en el Distrito Capital y en San Miguelito, con la iniciación y la puesta en marcha de todo ese proyecto que hasta ese momento era solamente un idealismo, un concepto que la gente pensaba que nunca iba a llegar a Panamá. Y pues el equipo de trabajos se diseñó o se giró en torno a satisfacer esa necesidad que había en el sector transporte. Y se creó un proyecto bastante interesante, como lo proyectaste hace un rato. El metro de Panamá es uno de los metros más modernos que hay en el mundo. Y de hecho es un metro de primer mundo. Entonces, además de ese transporte masivo Metro de Panamá, lo que se pensó fue en crear un sistema de transporte público de buses que sirviera como de alimentadoras de ese metro y Claro. llegara a lugares y rutas donde la línea 1 no estaba pasando, y crear entonces ese mapa conceptual de esa oferta para el público. Y fíjate que Panamá tiene, a partir de ese momento, con el contrato de concesión del Metrobús, tiene por primera vez un sistema organizado de transporte masivo de pasajeros. No solamente que es colectivo, es que es masivo. Tiene por primera vez un bus diseñado precisamente para brindar el transporte colectivo de pasajeros, porque antes teníamos la prestación de servicios en los buses de los conocidos Diablos Rojos. Diablos Rojos, que eran una trampa de muerte, ¿no? Eso, y mira, la gente no se acuerda de que antes del 2009 había un promedio entre 5 a 9 personas que fallecían por mes en accidentes de tránsito derivados, donde había un Diablo Rojo de por medio, Claro. incluido en el accidente. Entonces Panamá se le permitió pues ofrecerle al usuario, al pasajero, un bus creado, diseñado para tal, ¿sí? Con bastante seguridad, antiincendios sobre todo, que llevara una velocidad promedio, porque Claro. fíjese que la velocidad en el servicio es la eficiencia, no es la velocidad la más alta que el conductor pueda acelerar su vehículo. Eso no significa que el bus tiene que ir rápido para que sea un vehículo eficiente, no. Es una velocidad promedio de servicio. El bus también está diseñado con su aire acondicionado, que usted ve ahora la gente que va en esos buses, van así como, vestido así como estás tú, con tu saco, su corbata. O sea, los ejecutivos pueden utilizar ese sistema de bus. Tú ves a la gente leyendo un libro, cosas que no se podía hacer antes en el Claro. sistema de transporte. Y creo que la idea fue bastante conceptualizada, aunque fue bastante difícil porque estábamos cambiando un sistema de transporte que había estado en los últimos 30 años decayendo, y esto no era fácil. El trabajo se hizo arduo y de hecho está brindando hasta este momento un servicio. ¿Qué tiene que hacer, qué se tiene que hacer en los próximos años? Continuar con ese proyecto diseñado en las diferentes líneas o ramas del metro, y además darle esa fuerza a la empresa que administra esos buses, que es del Metrobús, para que existan o se vayan haciendo nuevas rutas, y sobre todo una modernización de aquellos transportistas que sirven hoy en día y que son rutas alimentadoras también, porque hay que integrarlos a ellos, a la modernización del transporte. Por supuesto, y sin duda también hay que recordar que gobiernos anteriores incluso se quedaron prácticamente fue en plan. Sí, mira, te voy a decir que creo que cuando tú tienes una persona que no es que es tu jefe, es que es un líder, que impulsa un equipo de trabajo, que contagia de esa energía a tu equipo de trabajo y lo respalda, le dice, señores, hay que brindarle
un servicio de calidad al usuario. Creo que con ese pensamiento agarras y le das fuerza a tu equipo de trabajo y haces un trabajo sobrehumano. Haces un trabajo que te lleva a la satisfacción de entregarle a la población un sistema de transporte digno, eficiente, ¿sí? Y que se va a quedar en nuestra ciudad para convertirla en una ciudad amigable para el usuario. Lo que se pensó en su momento en cuanto al metro, este moderno sistema de transporte, hoy día estamos atrasados. ¿Deberían existir ya más líneas o cómo era toda esa proyección que se tenía en su momento? Nosotros tenemos que estar conscientes de que Panamá necesita en los próximos 20 años seguir con la construcción de nuevas líneas del metro. Hay áreas donde tiene que ir, se tiene que construir esos metros. Pero como eso es un poco más costoso, creo que tenemos la idea de que más fácil o más rápido le solucionas el problema si creas nuevas rutas en el sistema de transporte público Metrobús y le permites a ese usuario donde por ahora no llega a la línea del metro, pues que tenga la oportunidad de un servicio que le llegue hacia rutas que antes no existían. Y te lo digo ¿por qué? Porque la línea del metro y las rutas del Metrobús cambiaron la forma de vida de las personas. Y hay quienes ahora, en lugares como, por ejemplo, en el área bancaria, tenían que llevar sus vehículos todos los días para el trabajo. Sí. Ahora ellos los pueden dejar en su casa y se van en metro. Se bajan a las estaciones del metro y toman un taxi, que el taxi también es un servicio que está integrado a la modernización del transporte público, o en tal caso tomar rutas del Metrobús que te lleven, por ejemplo, a la avenida Que fueron Nicanor también en su Barrio. momento todos de amarillo, ¿no? Porque antes también era... Eso es otro logro que estuvimos nosotros en nuestra gestión en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, definir por lo menos el color, por lo menos en ese aspecto ya formalizamos algo. Ya ustedes, aquí ya nadie se acuerda que los taxis antes eran de todos los colores y tú De no todos sabías los quién colores, era había taxi. mucha delincuencia. Sí, mucha. Entonces, esa parte del transporte público también tú tienes que traerlo a la modernización. Y en los siguientes años tienes que integrar a esos propietarios de esos vehículos de transporte selectivo a la modernización y hacerle las cosas bien a ellos, brindarle transparencia, brindarle seguridad y que ellos sientan que tienen una autoridad que es regente y no simplemente una autoridad sancionadora. Y a la vez el usuario se sienta que la autoridad del tránsito le está ofreciendo un servicio eficiente de transporte público. Todo el mundo quiere llegar rápido a sus lugares de trabajo, todo el mundo quiere llegar rápido a su casa de regreso. Así y eso es darle calidad de vida al usuario. Y eso es lo que se hizo durante toda esa gestión y hoy tú lo ves todavía, tú ves el fruto de eso, la gente que le ha cambiado su estilo de vida, su calidad de vida. Claro, son parte de los testimonios que hemos presentado durante esta semana de personas que antes les tomaba, así lo han manifestado y lo hemos presentado, hasta 2 y 3 horas ese recorrido en estos denominados en su momento Diablos Rojos, producto también del tráfico vehicular muy pesado. También llama mucho la atención y creo que es muy positivo ver estos grupos grandes del área bancaria, como menciona usted, de trabajadores, de funcionarios que caminan hasta la estación del metro. A la línea del metro también empezamos con 3 vagones, ya vamos por 5, producto de la alta demanda que tiene y cosas que poco a poco han ido cambiando, pero lo hacen muy moderno. Así es, Panamá cambió. Yo creo que eso es el antes y después en el transporte público, lo hicimos en esa gestión de gobierno y de verdad que de aquí en adelante, con seriedad y con compromiso, los funcionarios públicos designados en la área de transporte y del Metro de Panamá tienen que estar conscientes de que el servicio o la labor que van a hacer va a ser siempre en beneficio del usuario, para mejorarle la calidad de vida del usuario, que por eso se creó y por eso se planteó la necesidad de la modernización del transporte. Tiene que ver con priorizar modernización, pero también conectividad. Claro ¿Fue la clave? Sí, claro que sí, claro que sí. Integración, ese modo, fíjate, con una sola tarjeta puedes pagar el metro y puedes pagar el Metrobús. Haces combinaciones de viajes y te permite una combinación de viajes sin costo alguno. Eso es una maravilla. Por eso es que la tarjeta que utiliza el metro y el Metrobús no es una tarjeta desechable, es una tarjeta con un material bastante resistente, porque está diseñada para que te dure mucho tiempo y está diseñada para que haya ese transbordo y además de eso, esa información.
que está en la base de datos, que se registra cada vez que tú haces una transacción, le sirve a las autoridades para determinar dónde está la oferta y la demanda y en qué hora durante el día laboral o días feriados, y ya sabe más o menos, se prepara para cumplir con esa oferta, Claro. ¿sí? Y satisfacer las necesidades de manera inmediata de los usuarios. Así es, y se ve pues a diario también mucha gente esperando afuera de estas estaciones la apertura para poder hacer su viaje. Aquellos también que culminan o van a sus citas médicas. Son distintos los testimonios que hemos presentado durante esta semana de este importante avance que significó para el país la construcción de la línea 1 del Metro de Panamá y de igual forma el complemento, en ese caso, el sistema de transporte Metrobús. Muy interesante, licenciado, le agradezco mucho la entrevista. Gracias. Un mensaje entonces final. Sí, mire, primero a los usuarios que hay que cuidar el sistema de transporte y eso hay que ser responsable, hay que cuidar eso. Y a las autoridades pues que nos comprometamos a que esa función tan loable que estamos haciendo en servicio de la comunidad, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. No hay una actividad que impacte a la mayor cantidad de personas en un solo día que la actividad de transporte público de pasajeros. Ese es el mensaje. Por supuesto. Bueno. Muchas gracias. Está Nicolás Brea, ex secretario general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, poniendo en perspectiva este tema que hemos publicado durante la semana con testimonios de la población sobre el importante avance y cambio en el estilo de vida que significó y significa hoy día las líneas del Metro de Panamá.